De la mañana, 37 minutos en Noticias 360 por Única 94.5. Estamos con Mauricio Alarcón Salvador, director ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Temas coyunturales, por supuesto, el ámbito político. Así que, Mauricio, muy buenos días. Bienvenido a Noticias 360. Rommel, buen día Alexandra, y un saludo a nuestra audiencia de Radio Lónica. Bienvenido. Bueno, empecemos por esto, ¿no? Bajan los apagones, por lo menos un comentario al respecto, de 4 horas a 2 horas, hora y media, y bajando, tratemos de eliminarlos, pero digo, en el ámbito político esto claro que influye, ¿no? Claro que influye. Sin duda, y creo que el punto de partida, obviamente por cuestiones relacionadas al trabajo que hacemos, sería la transparencia, ¿no? Qué buena cosa que Colombia nos venda el doble de energía, qué buena cosa que Perú nos venda más. 50 megavatios. Pero a ver, ¿qué costo tiene para el país? No estábamos en una crisis, un hueco fiscal, una situación económica compleja, que la estamos asumiendo todos los ecuatorianos. O sea, aparte del problema de los apagones, ahora económicamente, ¿cómo se va a hacer específicamente para este asunto de compra de energía? Ojalá nos informen, que no sea simplemente, entre comillas, la buena noticia de que el apagón se reduce a 2 horas, de que el domingo no hay cortes, quién sabe si el feriado también nos dejen con energía eléctrica. Quisiéramos saber bajo qué condiciones, ¿no? Yo creo que eso por eso incluso viene la mesa técnica, ¿no? Que dice el presidente para ver si es que hacen un trueque. Un canje, ¿no? Ahora yo te necesito, después tú me necesitas, más o menos así en el ámbito con Colombia. Pues véndame, pero no tengo plata para pagarle más o menos. Pero veamos, insisto, porque una cosa es la que el señor Lasso dice en una rueda de prensa, que bueno, estamos hablando solo de lo que podría ser analizado, no de otras barbaridades como la causa de los apagones. Es una rueda de prensa. Quisiéramos saber qué dice Colombia al respecto, por ejemplo, también. ¿Están de acuerdo con este tema o Lasso nos está diciendo, para variar, cosas de su burbuja? Pero me refiero al tema del canje. Ya, claro, la comisión técnica deberá decirlo lo más. Entonces, este rato, yo insisto, que se manejen estas cuestiones, Romen, con transparencia. Que los ecuatorianos sepamos bien a qué nos vamos a tener a futuro. Si no, no nos olvidemos que estamos en plena transición gubernamental. Le puede estallar una nueva bomba en las manos al presidente electo Daniel Noboa. Ya eso iba, o sea, el presidente Noboa con lo que tiene, ¿no? 1.200 millones o 800 millones lo del ITT, fenómeno del niño a la vista, un déficit fiscal de 5.000 millones de dólares, y a esto sumémosle lo de los apagones, es decir, él toma el país o asume el poder, creo que el 25 de noviembre, más o menos, con la decisión del CNN de no dar paso a esta observación hecha por un candidato suplente por Construye, que ha sido rechazada por el propio afortunadamente. Construye. Correcto, entonces los plazos parece que se mantienen, pero no le espera un panorama nada alentador al presidente electo Daniel Noboa. Y de nuevo, transparencia. La transición no es solo tomarse una foto. La transición no es solo un acto protocolario con medios y un estrechón de manos. La transición es comunicar del gobierno saliente al gobierno entrante qué tipo de país se está recibiendo, bajo qué condiciones. No se trata además, ojo, solo de aspectos económicos, que por supuesto son fundamentales para la buena marcha del gobierno, del Estado en general, pero también conocer situaciones clave como los aspectos sociales, índices, donde ya no solo interviene el factor económico. ¿Qué mismo ha pasado con el tema de la desnutrición crónica infantil? ¿Cómo recibe el sector de la salud y el sector de la educación? No presupuestariamente hablando, sino en cuanto a cobertura, en cuanto a los retos que cada uno de los sectores enfrenta. Cuestiones vinculadas al sector energético. ¿Qué va a pasar ahí a propósito de estos retos? Consecuencia de la consulta popular, consecuencia de la baja de la producción petrolera. Son algunos elementos que tienen que manejarse no de manera reservada entre el gobierno saliente y el gobierno entrante, sino también entre ecuatorianos al país, de tal forma que la evaluación del gobierno saliente la podamos hacer con todos los elementos sobre la mesa. Gobierno saliente, pero ¿tú crees, Mauricio, que ya la gente quiere que ya acabe rápido este gobierno? Parece que se le juntó todo. No puedo hablar por la gente, hablo por mí. Ajá. Y te diría que ojalá se acabe hasta antes de lo que tenemos previsto que se acabe. Porque la improvisación
la burbuja en la que están encerrados el grupo de gente que nos gobierna, la forma en la que se toman las decisiones, no le sienta bien al país en lo absoluto. Y mientras más pronto podamos tener una oportunidad o una esperanza de que las cosas cambien de manera efectiva y habiendo ejecución, que mejor, ¿no? Así es que por eso quizá algunos estábamos desesperados cuando saltó la noticia de este candidato suplente, claro, asambleísta por los ecuatorianos residentes en Europa, presentando una impugnación. Claro, nadie sabía impugnación en qué términos, porque los resultados todavía no estaban proclamados, no tenía el factor tiempo para poder activarse esa impugnación, pero conociendo a nuestras instituciones teníamos y empezamos a sentir horror de que esto pueda postergar el cambio de gobierno. Afortunadamente, como ustedes ya lo han dicho, la noche de ayer el Consejo Nacional Electoral resolvió que esto no tenía pies ni cabeza y que los planes originalmente previstos siguen en marcha, así es que noviembre probablemente sea el último mes en el que el gobierno de Guillermo Lasso siga rigiendo la vida de los ecuatorianos. Si bien es cierto, ingresa Daniel Noboa a ejercer el poder ejecutivo, con toda esta contextualización, con toda la experiencia que ha dejado el gobierno de Guillermo Lasso, sin duda la dinámica de trabajo con la Asamblea Nacional se torna fundamental por el tiempo, un año, más o menos 6 meses, 7 meses, cuál sea al final el tiempo definitivo, pero ya pasó con Lasso ese divorcio legislativo-ejecutivo, que es lo que creo que tiene que evitar a toda costa Noboa. Y mira, aunque algunos insisten en la necesidad de que se construya un matrimonio sólido entre el Ejecutivo y el Legislativo, porque nada se puede hacer si esta relación no existe, al menos desde mi punto de vista es importante esa relación, pero por ejemplo no tiene nada que ver con lo que significa ejecución. Crear leyes, reformar leyes, contrapesar la gestión de gobierno mediante la fiscalización, sin duda es importante y demanda una relación entre el presidente y el órgano legislativo. ¿Pero acaso el gobierno necesita de la Asamblea para ejecutar el presupuesto? No. Para comprar equipos para la Policía Nacional, para ejecutar obras de infraestructura, de vialidad, no. Un ejemplo de eso es el estiaje, no estamos listos. Bueno, ojalá no digan que es culpa de la Asamblea, ¿no? Al menos eso sí, lo hemos escuchado bien, más bien ha sido culpa, según el presidente, del gran desarrollo que ha logrado durante estos 2 años y medio, que hace que los ecuatorianos demandemos más energía, ¿no? Pero bueno, cuestiones del presidente. En este caso, insisto, para gestionar, para ejecutar desde la Presidencia de la República, desde sus ministerios y secretarías, no necesitas la Asamblea Nacional. Necesitas voluntad política, necesitas conocer de gestión pública, necesitas escuchar a los ecuatorianos. Por eso es que, si bien es cierto, una pata de la gobernabilidad se logra con una buena relación ejecutivo-legislativo, la otra pata de la gobernabilidad se la logra con una buena relación con los ecuatorianos. Y no me refiero a una buena comunicación, como muchos afirman, sino una relación de escuchar a la ciudadanía, tener en cuenta su criterio para los procesos de toma de decisiones y pensar en el país y en las necesidades de los ecuatorianos antes de las necesidades del grupo de poder. Mauricio, pero si bien es cierto lo de la comunicación, muchos han criticado, expertos, analistas políticos, que ha faltado comunicación, porque puedes tener una labor extraordinaria, pero si no lo comunicas, no existe. Así es. La comunicación es importante, sin duda. Decirle al país, ojo, no solo lo que estás haciendo, o el conocido autobombo, en el que además lo estás haciendo y eres el mejor, que ya sabemos que así se maneja el tema, sino también decirle por qué hay ciertas cosas que pensaste podías hacer y no lo puedes hacer, no lo logras. Porque lo que ha faltado en estos últimos años por parte del gobierno nacional, y no me refiero solo a este, sino a los anteriores también, es la autocrítica y la capacidad de autoevaluarse. Reconocer los errores y decirles a los ecuatorianos con una buena comunicación, mira, yo pensé que esto se podía hacer de esta forma, lo tenía así en el plan de gobierno, pero la realidad es esta, va a tomar más tiempo, estamos viendo, pero no simplemente callarse, que es el un extremo, o el otro, solo hablar de lo positivo,
o de tu visión del país desde la comodidad de tu burbuja. Así es que la comunicación es clave hacia los ecuatorianos a través de espacios como este en el que las autoridades rindan cuentas de su gestión, pero de nuevo una buena comunicación, que eso es lo que ha faltado durante mucho tiempo. Ahora, en el ámbito de la corrupción, yo creo que esa es una de las tareas pendientes: crimen organizado, narcotráfico, seguridad. Sin duda es un aspecto principal que yo creo que basará su plataforma hacia el 2025. Unos dicen es un error anunciar candidatura ya desde ahora de Daniel Noboa. Pero si ya la campaña empieza ya mismo. Claro, ese es el horror. No dan los tiempos, ¿no? Ese es el horror de esta época extraordinaria que estamos viviendo por culpa de la mal llamada muerte cruzada. O sea, ¿cuándo empieza el año electoral? En febrero del 24. El gobierno se posesiona en diciembre, pasó Navidad y estamos en campaña para el 2025. Ya tendremos gente prendiendo motores, las clásicas ofertas de partidos y movimientos vendiéndose o restando ahí, que la alianza, que no la alianza, que... Ya están... Febrero del 24, estamos hablando que dentro de 3 meses a lo mucho ya empezará a definirse el panorama electoral de 2025. Así es que no es un error, diría yo, anunciar que se aspira una elección definitiva de 4 años, me refiero específicamente al caso del presidente electo Noboa. El error sería anunciar esta candidatura o que se busca un periodo efectivo de 4 años sin mostrarle resultados a la ciudadanía. Pero ahí va, tú tienes adversarios políticos, lo pongo adversarios. Que normalmente tener adversarios o tener oposición en una democracia es muy saludable. Correcto. Ahora, si tú vas y dices, a ver, yo voy a participar en el 2025, no empiezo todavía, ¿no? Tienen que posicionarme, pero ya les aviso. Todavía no me posesiono, correcto, pero el 2025 existe una alta posibilidad de que lance la candidatura. Ya, por un lado. Por el otro lado, a los adversarios políticos les conviene a ellos que te vaya bien a ti, porque mientras mejor te va a ti, menos posibilidad tienes de apuntalar tu candidato a algo contrario, ¿no? Irónico. Totalmente. Pero más allá de eso que es propio del juego político y del juego electoral, creo que si todos los actores políticos representados en la Asamblea Nacional, que se encuentren por fuera de ella, que aspiren a una candidatura, no solo a la presidencia, sino al legislativo en 2025, deben procurar presentarse al país, presentarse a los ecuatorianos, no simplemente como una oposición ciega, sino incluso como una oposición propositiva. ¿Le conviene a alguien que aspira a la presidencia de la República en 2025 que al gobierno que aspira a ser electo le vaya bien? Probablemente no. Pero si es lo suficientemente inteligente, puede aprovechar que al gobierno le vaya bien para capitalizar en beneficio de su figura, de la de su organización política o la de los posibles candidatos a la Asamblea Nacional, por ejemplo. El problema acá es que muchas veces esa oposición, de la que hablábamos hace un momento, que en democracia es muy saludable, se torna una oposición ciega, una oposición en la que o es lo mío o no es lo de nadie, o me aceptas la propuesta que yo estoy planteando, o atente a las consecuencias porque me voy a convertir en la piedra en tu zapato. Como lo hizo Leonidas Issa, por ejemplo, hace un momento. ¿Y hasta qué punto estas declaraciones de Leonidas Issa, al decir, o tendrás movilizaciones si no cumple los 15 puntos de este pedido, hasta qué punto en verdad eso representa todo el movimiento indígena y podría tener adhesión de otros sectores o no? Yo te pregunto, Alexandra, ¿tú tienes por si acaso por ahí guardado un pliego de peticiones? No, porque podríamos tengo aprovechar, aspiraciones, la verdad. Podríamos aquí en el aire lanzar el pliego de peticiones de Alexandra y conminarle al gobierno entrante de Daniel Noboa a que si no cumple, pues se atenga a las consecuencias. Y todos los ecuatorianos tenemos derecho a aspirar legítimamente a que nuestros sueños, nuestros ideales sean alcanzados mediante la ejecución de gobierno. Pero tienes que tener el voto popular, el apoyo en las urnas. Y no, yo diría, no hay ningún problema, porque yo también puedo ir con mi pliego de peticiones a donde Daniel Noboa, pero utilizar un cargo de representación, en este caso no pública, estamos hablando de una organización social, correcto, para presionar y obtener incluso cuestiones que no necesariamente representan la visión de todo el movimiento, es inadecuado. Peor todavía, sí, como ya hemos dicho, Daniel Noboa todavía no se posesiona.
Y tú ya le estás poniendo contra la pared y atente a las consecuencias, ¿no? Por favor. O sea, eso lo único que denota es que hay ciertas personas a las que el poder se les ha subido a la cabeza, indiscutiblemente, por pequeño o grande que sea, y que simplemente creen que pues sin ellos este país se detiene, con ellos este país también se detiene, o sea que son indispensables para la vida diaria del país. Sería un fracaso rotundo de la Pachacutic y la CONAIE, me refiero por las divisiones internas, que de 20 y pico, creo que eran 27 asambleístas, pasan a 5. Y a 5 que no necesariamente representan el ala política del señor Issa. 5 de los cuales creo la mayoría se debe a mérito propio, a trayectoria, a dirigencia local, al trabajo que han hecho en instituciones públicas. Ajá. No son ungidos de nadie. Y si bien representan una organización política, representan a sus electores y ahora en la asamblea, cuando se posesionen, representarán al país entero. Sin duda es una lección la que ha dado el país al sancionar, por decirlo de alguna manera, una organización política a la que hace 2 años y medio le entregaron la segunda minoría de la asamblea y hoy no tienen ni siquiera miembros suficientes para formar una bancada propia, ¿no? Yo creo que el mensaje es claro, se tiene que ver las cosas, se tiene que analizar los fenómenos, en este caso electorales, y pues de nuevo, la autocrítica, la autoevaluación son vitales para hacer bien las cosas. Si es que una organización política, vamos a utilizar el mismo tema que decíamos hace un momento del gobierno, si una organización política es incapaz de hacer autocrítica, es incapaz de autoevaluarse y entender las razones tanto de sus fracasos como de sus triunfos, está condenada a ser simplemente una maquinaria electoral de la cual cualquiera echa mano para llegar al poder. Una cosa más en torno a hablar del nuevo gobierno, las ofertas. Esto de la visa Schengen, la eliminación, ya es algo... El cuento del gallo pelón. Algo, bueno, tú adelantas criterio ahí, Mauricio, pero bueno, el punto es este, ¿no? Se ha dado desde antes. Entonces ahora llega el presidente electo y dice, bueno, España nos va a respaldar en la eliminación de la visa Schengen. Pero por un lado... ¿Cuánto tiempo, Rommel, nos viene respaldando España la eliminación del visa? ¿Cuántos años son? Bastante tiempo. O sea, y ratificamos que España nos... Son 27 los que deciden. Además, España nos viene respaldando, nos seguirá respaldando, pero venderlo como un triunfo es absurdo. Todavía creo que además muy temprano, ¿no? Creo que además quienes luchamos por sacar visas, porque tenemos viajes, porque queremos visitar a nuestras familias, no te olvides que hay un grupo considerable de ecuatorianos residentes en España, Italia, desde hace mucho tiempo. Sí, la visa Schengen te cubre toda Europa, pero hablemos de España. Te digo, sufren día a día todo lo que tiene que ver con el proceso de renovación, muchas veces con la negativa de las visas, del rechazo del visado. 100 son y tú regresas a ver a Colombia, regresas a ver a Perú, ves a otros países de Latinoamérica y dices, ellos simplemente cogen su pasaporte, se suben a la avión y se van. ¿Qué está pasando con Ecuador? Y yo creo que en lugar de estar ratificando el apoyo de un país de más de 25, que son los que efectivamente toman la decisión, lo que se debería estar analizando es la razón por la cual aún tenemos el visado vigente. Las razones por las cuales hay una tasa de rechazo tan fuerte. Es decir, tenemos que vernos a lo interno. De nuevo, la capacidad de autoevaluarnos, la capacidad de autocrítica, la capacidad de comprender los problemas antes de lanzarnos a buscar soluciones. Porque entonces, ¿qué vamos a hacer durante 18 meses? Giras europeas para convencer que se levante la visa y resulta que el problema no ha estado en el convencimiento de quienes toman la decisión, sino probablemente en un asunto de que se ha detectado que muchas personas utilizan la visa para entrar a Europa y quedarse. Lo que nos pasó con México, sin visa y después... Y ahora Costa Rica creo que también nos pide visa, ¿no? Y ahora creo que estamos con esos temas. Entonces, ¿por qué en lugar de estar este rato peleando por el tema del visado, no tenemos un gobierno saliente, entrante o lo que sea, analizando por qué se está profundizando nuestro fenómeno migratorio? ¿Por qué los ecuatorianos están saliendo del país? Porque ha mejorado la economía y porque tenemos un boyante desarrollo que demanda más energía eléctrica, como dijo Lazo al bajarse del avión, o porque las personas están en búsqueda de oportunidades
para mantener a sus familias, en búsqueda de oportunidades para mantenerse a sí mismos, que están dispuestos a sacrificarse, porque eso es lo que pasa cuando están yéndose para el norte, claro, hacia Estados Unidos, cruzando la selva del Darién. Y ahora como que la nueva ministra Sommerfield, ¿no?, va a quedar como que no muy bien ante la ciudadanía, porque es el principal encargo que le hizo el presidente electo Noboa. Usted encárguese de conseguir la eliminación de la visa Schengen. ¿Y cómo no lo va a conseguir? No. Y no es cuestión de encárguese de nuevo, encárguese de que no se... No. Mientras no se entienda por qué pasa lo que pasa, mientras no nos enfoquemos más bien en entender las razones de los problemas que como país enfrentamos, difícilmente vamos a encontrar salidas también que no se dan pues con un chasquido de dedos, sino que toman tiempo. Es como que yo acá le nombro a Rommel ministro del Interior y le digo, usted encárguese de que la delincuencia desaparezca. Qué linda la orden, como si así funcionara el Estado. Pues, Rommel, ¿ya hiciste que desaparezca la delincuencia? No, siguiente. Nombremos otro ministro y le doy la misma disposición. Usted tiene 6 meses para que la... No. ¿Por qué pasan los fenómenos en el país? Dejemos de lado el tema del visado. Vamos a hablar de los temas de migración, de seguridad. ¿Por qué pasa esto? ¿Porque a los ecuatorianos nos da la gana de que pase? No. Porque hay problemas profundos que se han ido deteriorando con el paso del tiempo, que necesitan ser atendidos como corresponde. No simplemente dando órdenes, no simplemente creyendo que estas cosas aparecen y desaparecen de la noche a la mañana o se dan por generación espontánea. La solución de parte de un gobierno, la que además parte de la generación de políticas públicas y sus derivados, planes, programas y demás, debe comprender las razones antes de trabajar las soluciones. Y con ese mensaje muy alentador por parte de Mauricio Alarcón, con ese análisis... Yo no sé si alentador, pero al menos realista, Rommel. ¿Sabes qué? Porque Vámonos. Ese es otro problema. De nuevo, no podemos autoengañarnos. Está muy bien, hay que ser y no crudos podemos, claro, perder la esperanza de que la cosa cambie bajo un liderazgo que escuche, que se abra a los ecuatorianos, que no gobierne de espaldas al país y que si está consciente de sus debilidades personales, porque nadie que llega a la presidencia es un todólogo, se rodee de gente capaz y gente con experiencia para llenar sus vacíos y hacer un buen trabajo en equipo. Así es que acá, soñar se puede, pensar en que el país va a ser mejor, creo que ya no es un tema de sueños, sino un tema de fuerza conjunta y de anhelo de todos, pero tenemos que, cualquier cuestión, hacerla sobre la base del realismo. Caso contrario, el tortazo es bien doloroso, si no, mira lo que estamos pasando ahora. Está muy bien. Agradecemos la participación de Mauricio Alarcón Salvador, director ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Mauricio, siempre un placer. Gracias. Gracias, Rommel, Alexandra. Buen día para ustedes y para nuestra audiencia. Gracias también.